Pues nosotros, perdón, durante el desarrollo de este laboratorio hemos visto, por ejemplo, que podemos hacer creación de procesos, ¿sí? Utilizando el llamado sistema fork y utilizando el llamado sistema exec, por ejemplo, ¿sí? Esa forma de crear procesos utilizando fork y exec nos permite entonces desarrollar aplicaciones completas a nivel de la interfaz de línea de comandos, que es como normalmente uno puede acceder a un sistema de cómputo remoto, ¿cierto? Generalmente lo hace a través de una interfaz de línea de comandos o a través de un servidor. Entonces, el ejercicio que yo quisiera hacer el día de hoy es un ejercicio muy simple. Es básicamente voy a crear un comando, ¿sí? Digamos similar a los comandos que están acá disponibles en el sistema, y voy a hacer un programa que haga llamado a ese comando, ¿cierto? Entonces existen múltiples comandos en un sistema, en un intérprete de línea de comandos. Esto que yo tengo acá es un intérprete de línea de comandos. El intérprete de línea de comandos básicamente tiene unos componentes básicos, ¿cierto? Esta línea que él me imprime es lo que nosotros llamamos un prompt, que generalmente tiene alguna información. Es la información, por ejemplo, del usuario, del nombre del equipo, de la ruta del directorio actual de trabajo, ¿cierto? O sea, si yo coloco ls, él me lista los archivos del directorio actual de trabajo, ¿cierto? Si yo coloco, por ejemplo, pwd, él me escribe el directorio actual de trabajo, ¿cierto? Eso es lo que actualmente hace este intérprete de línea de comandos que yo estoy ejecutando. Entonces, ls y pwd son en sí programas que están disponibles en alguna parte, en alguna ruta de este sistema operativo. Generalmente la ruta en la que se encuentran es en el directorio bin, ¿cierto? En la ruta principal, ¿cierto? Slash bin, slash por ejemplo ls, tendría una funcionalidad similar a que lo que yo hago a esto, ¿cierto? Yo estoy llamando este ejecutable, ¿cierto? Y slash bin slash pwd tiene una funcionalidad similar a llamar simplemente pwd. Entonces básicamente lo que está haciendo el intérprete de línea de comandos es creando un proceso que ejecuta el ejecutable del programa que yo le estoy pasando como parámetro, ¿cierto? Y este programa pues es un programa, si yo le doy por ejemplo ls slash bin, ¿sí? Ahí está, me muestra una lista de todos los programas que están en ese momento, todos los binarios, todos los programas ejecutables que se encuentran en ese momento bajo esa ruta, ¿cierto? Supongamos que yo voy a hacer un programa, ¿cierto? Que va a ser el programa myKill, ¿cierto? myKill va a tener una funcionalidad similar a kill, en el cual yo le paso como un argumento de línea, ¿sí? El identificador de un proceso. Este myKill que yo quiero hacer en este caso para este laboratorio va a ser un poquito diferente a kill, porque kill pues tiene muchas opciones disponibles. Si ustedes dan acá el manual de kill, pues yo le puedo pasar un gran número de parámetros, le puedo pasar diferentes tipos de señales, etcétera. Yo voy a hacer un kill, una función kill, ¿sí? myKill se va a llamar así, que en este momento no existe, ¿cierto? La voy a hacer yo mismo para que cuando yo le pase el identificador del parámetro le mande una señal a ese proceso que yo le paso como parámetro, ¿cierto? Entonces para empezar a hacer myKill yo necesito, bueno, kill es en sí una funcionalidad del sistema operativo que me permite que, si yo le vuelvo a dar myKill, me dice enviar una señal a un proceso. Eso es lo que me permite hacer kill, ¿cierto? Ahora, si yo quiero entonces enviar una señal a un proceso, a nivel de programa, ¿qué es lo que debo hacer? La forma más o la forma normal para desarrollar esas actividades es a través de los llamados al sistema. Entonces yo debería buscar en esta tabla cuál es el llamado al sistema que me permite entonces enviar señales a un proceso. Efectivamente existe un llamado al sistema que es que también se llama kill, que me permite desarrollar enviar señales a un proceso.
Si vamos más allá, por ejemplo, si yo le digo acá kill function para trabajar con, por ejemplo, la librería de C, kill function libc, él me voy a tener, por ejemplo, recursos como estos en los cuales yo tengo una función que se llama kill, ¿sí? Esta función está declarada en esta librería signal.h, la cual recibe el identificador del proceso y el número de señal que yo le quiero mandar, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer mi propia implementación de la función kill y se va a llamar myKill. Listo. ¿Cómo hago eso? Entonces vamos a hacer un programa en C que se llame myKill.c. Listo. Entonces vamos a hacer esa inclusión. Era signal.h, ¿cierto? Acá vamos a tener int main y para utilizar la función era kill, que recibe dos parámetros. El primer parámetro era el identificador de un proceso, tengo que pasarle el identificador de un proceso, y el segundo parámetro, según lo veo yo, es el número de la señal que quiero enviar, signal, ¿sí? Ahora, yo quiero que estos argumentos sean entrados como argumentos por línea de comandos, similar a como lo hemos venido trabajando en nuestro laboratorio, en el laboratorio en las prácticas pasadas. Entonces, para pasar estos valores como argumentos por líneas de comandos, yo debo utilizar acá en el main, por ejemplo, lo que hemos siempre hecho, dos argumentos, el contador de argumentos y un char asterisco argv, que es el que va a contener un arreglo que va a contener todos los argumentos entrados, ingresados por el sistema. Entonces, supongamos que yo quiero llamar la función de este modo, ¿cierto? Yo quiero decir myKill, le voy a pasar el identificador de un proceso y luego le paso la señal. Y esto yo le daría enter y así quiero que entonces funcione mi sistema. Para que esto funcione de esta manera, entonces yo debo interpretar el segundo argumento pasado como el identificador de un proceso y el tercer argumento pasado a la función como el número de la señal. Recuerden que digo que este es el segundo y este es el tercero porque efectivamente el primero, que sería el nombre del ejecutable mismo, ¿cierto? Que para este caso no lo voy a utilizar. Listo. Ahora, tengo que recibir esos parámetros por consola, entonces yo voy a crear un tipo de dato PIDT que, si no estoy mal, se encuentra en esta librería. /types.h PID va a ser igual a str, bueno, ya utilicemos el clásico atoy, ¿cierto? Atoy argv en la posición 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Espero que recibir el parámetro en la primera posición sea convertido a un entero para que sea almacenado en esta variable que se llama PID. Listo. Este PIDT normalmente es una definición de un nuevo tipo de dato que es básicamente la redefinición de un entero, posiblemente un entero sin signo, un entero con signo, ¿cierto? Esto hace que sea un poco más legible un programa en C, porque entonces ya sabe que lo que va a almacenar esta variable va a ser siempre un identificador de un proceso. Sin embargo, yo lo hubiera podido tener, por ejemplo, así, ¿cierto? Lo hubiera podido declarar como un entero, ¿sí? Pero bueno.
utilicemos esta declaración de este modo. Lo siguiente entonces sería la señal, ¿cierto? Supongamos que la señal sí la voy a declarar como un entero en la variable signal. Entonces también utilizo la función atoy para convertir el segundo argumento y eso es todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá acabo de hacer una implementación muy simple de la función kill, que yo espero que se llame myKill, ¿cierto? Obviamente aquí me falta hacer todas las validaciones. Ahorita atacamos las validaciones, ahora vamos a simplemente identificar si esto está funcionando de manera correcta, ¿sí? Vamos a guardar si el camino feliz, efectivamente guardo los cambios. Acá tengo mi archivo myKill. Vamos a compilarlo a ver si todo marcha bien. Ok, la función atoy debo hacer la inclusión de la librería. Si no me acuerdo qué librería es atoy, pues puedo utilizar el manual. Me dice que se encuentra en la librería stdlib, ¿cierto? Entonces vuelvo y abro el archivo. Tengo que hacer una inclusión de la librería stdlib. Ahí está la inclusión de la librería para poder utilizar atoy. Guardamos los cambios, volvemos a compilar y pues esto funciona. Si yo llamo mi función myKill, pues me va a sacar un fallo de segmentación porque le tengo que pasar dos parámetros. Eso es lo que aún no está validado. El primer parámetro es el identificador de un proceso. El segundo parámetro es el identificador de un proceso. El segundo parámetro es la señal que yo quiero enviar, el número de la señal que yo quiero enviar, ¿cierto? Lo primero es que tendríamos que crear un proceso. Yo en este momento, si yo miro, pues está pues el proceso bash y el proceso ps de mi parte. Supongamos que vamos a crear un proceso, por ejemplo vamos a crear un proceso Emacs editando un archivo foo.txt y lo voy a ejecutar en background, ¿cierto? Obviamente yo nunca voy a ver ese proceso porque lo estoy ejecutando en background y acá está, míralo acá, ¿cierto? Procesos 31.235, ¿sí? Entonces vamos a eliminar este proceso, vamos a enviarle una señal de terminación, no utilizando kill, que es el comando que nos entrega el sistema, sino utilizando myKill, que es el comando que acabo de crear. Entonces mi comando es ./myKill, le paso el identificador del proceso 235 y le paso el número de la señal 9, que generalmente es la señal de terminación. Este programa pues no imprime nada, no sé qué ha pasado. Lo que tengo que verificar pues efectivamente el proceso Emacs foo, ¿cierto? Que es el que yo había creado, ha sido detenido, ¿cierto? Ha sido abortado a través de esta función que yo acabo de desarrollar, ¿cierto? Hubiera sido, o sea, tiene la misma funcionalidad o una funcionalidad muy similar a la misma función kill que me entrega el sistema, ¿cierto? En el cual yo le entrego -9 indicando la señal que yo quiero enviar y el identificador del proceso. Para este nuevo proceso es 31.264. Y efectivamente cuando yo le vuelvo a dar PS, pues nuevamente ha sido asesinado ese proceso.